Bienvenidos a la novena sesión de este módulo de expresión escrita y argumentativa. Estuvimos trabajando en algún otro momento lo que tenía que ver con la ortografía acentual. Y sí, ya estamos bien inmersos en todo lo que tiene que ver con la parte técnica a la hora de escribir. Sí, ya empezamos a enfrentar complicaciones porque si de por sí ya empezar a hablar de acentos y reglas de acentuación ya complica cada vez más la tarea. Hoy la vamos a complicar un poquito más, ¿no? Con esto que es la segunda parte de la ortografía o la segunda área de la ortografía que trabaja la todo lo que tiene que ver, con los signos de puntuación. Los signos de puntuación, bueno, son el coco de muchísimas personas. No tenemos reglas aprendidas, nunca se nos exigió mucho que aprendiéramos a poner una coma o un punto y coma, o que aprendiéramos incluso a tener la buena costumbre de ponerle punto al final de los párrafos. Vamos a conocer en esta sesión algunos de los los signos de puntuación más importantes con los cuales vamos a trabajar de uso corriente y de chamba gruesa en el texto, ¿no? Y vamos a conocer también con los que no vamos a trabajar, y vamos a tener también que aprendernos algunas reglas, porque también existen reglas, no crean que se colocan así como aquí me gusta. No, vamos a conocerlos y entonces vamos a aprender en la medida de lo posible a utilizarlos. Lo primero que debemos entender, y creo que ya se ha repetido en muy diversas ocasiones, incluso en otros módulos, hemos hablado de la importancia de los signos de puntuación. Los signos de puntuación, así como en conjunto una buena redacción, un buen uso de acentos, los signos de puntuación nos permiten organizar la información, organizar las ideas de manera lógica, de tal forma que esta información sea clara para el que lee. Hemos comentado en varios espacios que la comunicación con otra persona, y sobre todo la comunicación escrita, es una de las más complejas. Eso sin hablar de los otros tipos de comunicación. Pero para que una persona que lee entienda lo que nosotros pensamos de la manera más cercana, de la forma más apegada, sin que se distorsione mucho la realidad, los signos de puntuación son las herramientas preferidas para lograr este fin. Gracias a ellos vamos a poder organizar la información, vamos a poder resaltar alguna, minimizar otra. Tampoco debemos apostarle todo a ellos. Ellos no son la salvación, no son la panacea, pero sí son importantes. Es uno de los aspectos, debemos saberlo, uno de los aspectos que se evalúa con especial atención, que tiene su propio criterio de evaluación dentro del texto, ¿no? En todos los textos argumentativos, todos los textos que se evalúan, los signos de puntuación se les presta especial atención porque de ellos depende un gran porcentaje de la comprensión. Vamos a conocer dos. Vamos a conocer una clasificación, ¿no? Que por un lado maneja los signos de puntuación, ¿no? Como estos recursos que nos permiten como darle orden a los párrafos, primero a las oraciones, luego a los párrafos y finalmente a todo el texto. Y también vamos a conocer los signos auxiliares, que básicamente nos permiten resaltar o enfatizar algunas de las particularidades de cada oración, para que en su conjunto, dentro de un contexto más amplio que es el párrafo y después el texto, pueda tener como presentación, ¿no? Porque eso también es importante, pero sobre todo que sea comprensible lo que se lee. Vamos a empezar entonces con el primero y más complejo de nuestros signos. Vamos a empezar así, ¿no? A mí normalmente me gusta empezar por los fáciles y acabar con los complejos, pero ahora quise invertir el orden y quiero que empecemos por el complejo, el difícil, la coma. ¿Cuándo se usa una coma? En algún momento les había contado una anécdota, ¿no? que también lo saben, me avergüenza un poco, porque las comas no sirven únicamente, o no se colocan en función únicamente de hacer pausas. Sí es cierto que van a permitir dar pausas en la lectura, pero no pausas para que uno agarre el aire o para que entienda mejor. No. Son pausas
que son obligadas para ir entendiendo lo que está escrito de manera escalonada, de manera ordenada. Entonces, ya saben que tampoco las vamos a poner ya cuando hayamos acabado todo el texto, ¿no? Y leemos en voz alta y ya saben, ¿no? Donde se nos acabe el aire, ahí las ponemos. No, no se trata de eso. Las comas tienen usos muy precisos, ¿no? No se ponen donde caiga, pero es difícil también aprender a ponerlas. El más sencillo de sus usos son las enumeraciones. Cuando uno quiere enumerar cosas, ¿no? Quiere hablar de características o elementos de una cosa o una situación y enumeramos, es necesario separar cada uno de estos elementos con una coma, porque así ordenamos la información y no la echamos así, ¿no? Si yo quisiera hablar de que en la sociedad existen adultos, jóvenes, niños y recién nacidos, no lo voy a saturar todo. Incluso escuchen cómo lo enumero cuando hablo. Hago una ligera inflexión en la voz, no hago una pausa, no hago un corte. Los cortes se hacen a partir de los puntos. Las comas únicamente me permiten ir organizando la información, ¿no? Al que lee necesita ponerla en orden, necesita ponerla en su lugar. Luego, hay algo que debemos saber. Las comas, siempre de los siempre, separan oraciones completas. Uno de los errores más comunes al utilizar comas es que separamos sujeto de predicado, ¿no? Si yo digo, el presidente, coma, fue a una cena ayer, ese es el primer error que se comete y ese es el que esperamos que se depure después de entender esto. No queremos que coloquen la coma después del sustantivo, después del adjetivo. Colóquenla hasta que el sujeto haya terminado de hablar. Si mi oración dice, el presidente asistió a una cena anoche, en ese momento, después de la noche, pongo la coma, porque para eso sirven, son como separadores de oraciones completas, sujeto y predicado. Olvídense, quítense esa mala manía de separar, ¿no?, el sujeto del predicado. Cuando yo la pongo la coma después del presidente, lo que estoy haciendo es que estoy convirtiendo al presidente en una oración, pero esa oración no está diciendo nada. Entonces, acostúmbrense a identificar, por eso, otra vez vuelvo a insistir en ese punto, por eso tuvimos una sesión exclusivamente dedicada a la sintaxis y a identificar los componentes de las oraciones, sujeto, predicado, para que ahora que estamos hablando de puntuación podamos saber dónde. Entonces recuerden, no rompan sus oraciones. Luego, las comas también nos sirven, pero estas son dos, o sea, siempre deben ser dos, ¿no? No puede ir una nada más. Nos sirve para, y ahí está, ¿no?, encerrar oraciones aclaratorias. En algún momento habíamos hablado de las oraciones aclaratorias y habíamos dicho, ¿no?, que servía identificarlas porque es información o ideas secundarias que nos proporcionan información adicional, sin la cual el texto no queda completo. Pero ahora que nosotros estamos fungiendo como escritores, vamos a tener que emplearlas. Siempre lo vimos cuando estuvimos aprendiendo a estructurar la información dentro de una oración, requerimos necesariamente de integrar ideas secundarias, forzosamente. Entonces, esas ideas secundarias no pueden ir ensartadas a la fuerza entre el sujeto y el predicado, porque las oraciones secundarias sí pueden romperlo, no lo rompen, lo complementan nada más. Pero siempre de los siempre se abre una coma. Si yo quiero decir el presidente, y voy a enfatizar que se llama Enrique Peña Nieto, para no poner todo y hacer un sujeto enorme, puedo poner el presidente, coma, Enrique Peña Nieto, coma, asistió a una cena anoche. Coma, por ejemplo, puede ir otra, incluso no hay ningún problema. Pero eso también le va a dar mucho... el texto que ustedes escriban va a ser un texto rico de leerse si aprenden a integrar, ¿no?, a esquematizar la oración, a integrar la información y a jugar con estas comas que, insisto, siempre van juntas, porque el que vayan juntas hacen las veces como si fueran un paréntesis, ¿no? Como si en vez de comas pusiéramos paréntesis. Entonces no puede ir solo uno de los paréntesis, tienen que ir los dos. De igual manera tienen que ir las dos comas. Otro de sus usos siempre obligado es después de una conjunción. Por ejemplo,
Si yo quiero escribir la conjunción sin embargo para empezar un párrafo, ¿no? Un párrafo donde yo haga un contraste, puedo escribir sin embargo, coma, y ahora sí mi oración completa, ¿no? Sujeto y predicado. ¿Por qué después de una conjunción? Las conjunciones son solo eso, son conectores, son puentes, ajá. Como tales no pueden formar parte de la oración, no, el sin embargo, o el en México, o en nuestros días. Ellos no forman parte ni de sujeto ni de predicado, son oraciones aclaratorias de contexto, son conectores. Entonces, en ese caso, en esos casos, siempre después de la oracioncita, ya sea que inicie el párrafo, que esté en medio del párrafo, no importa, tiene que ponérsele una coma, siempre. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo se aplicaron estos usos. Miren, el primero es una enumeración. Entonces, hay alguna sugerencia, también una sugerencia un tanto, si se quiere, de estilo, ¿no? de presentación del texto. Ahí el enunciado dice, en la tienda hay peces, iguanas y ratones, y termina. Por las características del texto y sobre todo por la extensión que va a tener, no podemos abusar de las enumeraciones, no podemos hacer enumeraciones de 5, 7, 9, 10 elementos, porque vamos a quemar espacio y no se ve bien. La sugerencia por estilo es que cuando se hagan enumeraciones, bueno, sí, vayan a llevar comas, por supuesto, pero las enumeraciones no deben ser de más de 3 elementos. Así como el ejemplo, yo no puse peces, iguanas, ratones, tortugas, no, solo puse 3. Siempre que se enumere, por favor háganse también el buen hábito de cerrar las enumeraciones. Cuando digo cerrar las enumeraciones, lo que quiero decir es que no se quede abierto. En el ejemplo, si dijera peces, iguanas, ratones, punto, yo como lector, aquí lo estamos viendo en una presentación que se hizo en computadora, pero cuando se escribe a mano, cuando se lee un texto que está escrito a mano, uno no sabe si se le olvidó alguna palabra, si la cortó, si el que está al final es un punto o es una coma mocha o corta. Entonces no podemos adivinar. Siempre que enumeren, antes del último elemento que se enumera, coloquen un y, un tal y tal, punto, o punto y coma o lo que sea que siga. No dejen las enumeraciones abiertas, no abusen de los elementos. Muchas veces no sabemos, ¿no? La verdad, estamos escribiendo y no sabemos mucho de lo que estamos escribiendo. Y entonces, siempre funciona, queremos enumerar cosas y enumeramos 2 elementos, ¿no? Y siempre uno como que dice, bueno, y si le pongo etcétera, ¿no? O etc, pues ya como que le vas a ver que no quise enumerar más. No, vamos a omitir también el uso del etc o del etcétera. Para los fines de nuestro texto, que está sujeto a evaluación, el etcétera o el etc representa muchas cosas y nada a la vez. Entonces vamos a procurar, ¿no? Evitar su uso. Si yo estoy segura de 2 cosas, yo quiero hacer una enumeración y solo conozco 2 cosas, bueno, digo fulanita y menganita y se acabó. Acuérdense que en este texto no se va a demostrar cuánto se sabe, sino cómo se escribe. Y esto de lo que estamos hablando son sugerencias muy particulares de cómo se escribe. Igual, ya que hablamos de enumeraciones, ¿no? Y que tocamos el asunto de la I, ¿no? De la Y, es muy importante saber que la coma no está peleada, y el punto y coma incluso, no está peleada con la I. Muchas veces yo me he encontrado personas que debieron haber separado entre oraciones con una coma, pero su segunda oración empieza con una Y, y me dicen, no, es que no le puse la coma porque no va, nunca se pone coma con, cuando va una I, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo no se va a poner? No está peleada. La coma puede ir antes o puede ir después de la I, según corresponda, según se quiera organizar la información, no importa, no están peleadas. La coma es un separador, es un signo, la I es una conjunción. Entonces no es agua y aceite, son elementos que combinan. Bien, sigamos viendo nuestros ejemplos. Las viejas estrellas de rock se habían desvanecido.
Ahí está. Y otras nuevas señalaban nuevas tendencias. Fíjense, ahí está. Ahí, esa coma en la segunda oración está haciendo dos funciones. Una, está separando dos oraciones. La primera es: las viejas estrellas de rock se habían desvanecido. Si se dan cuenta, la coma no viene después de estrellas, porque como la usamos erróneamente, hubiera sido muy lógico encontrarla así: las viejas estrellas del rock, coma, no rompan sus oraciones, déjenlas hasta que termine el predicado, coma, no importa que venga un i, siguiente oración. Otras nuevas señalaban nuevas tendencias, punto. ¿Cómo sé que esa coma está separando oraciones? Es que está separando a dos oraciones que traen dos predicados. La primera, ¿no?, está hablando de las viejas estrellas de rock que se habían desvanecido, ¿no? Y la siguiente habla de otras nuevas que señalaban nuevas tendencias. Entonces, sirve, de verdad sirve, ahorita que nos estamos preparando todavía, sirve aprender a identificar estos elementos: sujeto, predicado, de quién habla, qué se dice, que si el verbo, porque cuando ya más o menos hayamos entendido eso, vamos a poder, en el momento en que estemos escribiendo, saber cuándo poner una coma. Yo voy a leer lo que escribí y voy a decir: sí, claro, aquí va la coma, porque lo que sigue es otra oración, tiene otro sujeto y tiene otro predicado. Entonces, no lo echen en saco vacío. La siguiente oración está señalizando una oración aclaratoria, ¿no? Las comas, pues entonces fíjense: la poesía, coma, que posee grandes representantes a lo largo del mundo, coma, es el arte de la palabra. Esa oración secundaria se quedó inserta entre sujeto y predicado, pero debidamente señalada con sus comas. El siguiente, leer, es muy importante. Viene una conjunción, ya que, y después de la conjunción, fomenta el conocimiento. Punto, ¿no? Y la última, que era lo que les decía, puede ir también después de una oración aclaratoria de contexto. En la actualidad, coma, los derechos humanos son un asunto todos los días. Entonces, tomen en consideración estas sugerencias porque les van a ser útiles, sobre todo en este signo que es complicadísimo de usar. Y luego viene el otro, ¿no? El segundo complicado, que es el coco. Uno dice, punto y coma, bueno, ¿y eso con qué se come, se toma, se inyecta, qué se hace? El punto y coma, primera cosa, el punto y coma se escribe como lo están viendo en su pantalla. Se escribe de manera vertical, no se escribe como lo oímos, punto y luego una coma. Eso es un error. Si ustedes llegan a escribir el punto y coma así, de manera horizontal, primero el punto y luego la coma, se los van a señalizar como error ortográfico. El punto y coma se usa así: el punto arriba y la coma abajo, de manera vertical. El punto y coma, ¿para qué sirve? Es un misterio, es uno de los signos más complicados. Alguna vez un conocido mío me decía, el punto y coma es un signo psicológico. O sea, caray, ¿cómo es eso, no? Bueno, es un signo psicológico en cuanto a que el que escribe considera, partiendo de la regla de la coma, cómo se usa, dónde va. O sea, no hay reglas fijas de uso. A veces uno está escribiendo y uno dice, aquí me late que va el punto y coma, porque como que quiere hacer una pausa doble, ¿no? El punto y coma indica eso en términos generales, una pausa doble. Sin embargo, como es complicado su uso, porque sí, efectivamente es muy subjetivo, yo les voy a sugerir usos muy concretos, ¿no? Muy concretos para no meternos en broncas, ¿no? El punto y coma, siempre que se escribe, al lector muchas veces le indica una de dos cosas: que se trata de una explicación o que se trata de un contraste o un cambio de idea dentro del mismo párrafo. Entonces, yo les sugiero, para no errarle y porque sí lo tienen que usar, se pueden estar preguntando, bueno, ¿y si mejor no lo pongo? ¿No? ¿Y me ahorro broncas? No, tienen que usarlo, no es negociable, tienen que demostrar que saben usar todos los signos, aunque sea poquito, tiene que aparecer el punto y coma en los párrafos. Yo les sugiero dos usos muy concretos, ¿no? Incluso más de los que están ahí. Uno, siempre, antes de una conjunción, ¿no? O sea, ese nunca falla, pero depende. Hay conjunciones que son explicativas o hilativas, como es decir, o como de esta manera, o como ya que, o puesto que.
Pero también hay conjunciones que son adversativas, como sin embargo, pero, no obstante. Entonces, siempre antes de una conjunción no hay pierde. Dice ahí, dice la pantalla, para integrar una idea secundaria o complementaria dentro de un párrafo. A veces no es fácil saberlo, por ejemplo, en la diapositiva anterior veíamos, ¿no?, en la oración aclaratoria de la oración que hablaba de la poesía. Ahí es una idea secundaria, yo no la puedo integrar entre dos comas, forzosamente tienen que ser comas. Entonces, para no errarle y para que la puedan usar y presumir un poquito de que saben, ¿no?, y impresionar un poquito al lector, siempre que vayan a hacer un contraste de idea y vayan a usar un sin embargo o un no obstante dentro de su párrafo, o un ya que, o un puesto que, o un así, no sé, úsenla, siempre, no hay pierde. Y sobre todo, tengan en consideración que cuando se usa punto y coma, no importa que diga punto, el punto y coma es una coma. Entonces, lo que sigue a continuación se escribe con minúscula. Nunca de los nunca, por ningún motivo, después de un punto y coma vayan a poner una mayúscula. Es un error ortográfico que se va a ver y se va a evaluar negativamente. Entonces, acuérdense, coma y punto y coma es como coma corta y punto y coma es como coma larga. Entonces, miren los ejemplos que les decía, para no meternos en complicaciones. El gobierno es responsable de resolver el problema de la basura, punto y coma, sigue mayúscula. Sin embargo, coma, porque es un conector, la ciudadanía también debe participar de manera activa. Estoy haciendo un contraste, por un lado le apuesto al gobierno, pero por el otro le dejo la responsabilidad a la sociedad. Entonces, para hacer eso, cuando yo veo el punto y coma, yo ya puedo pensar, va a ser un contraste o va a dar una explicación. Veo, sin embargo, sé de qué se trata. En la siguiente pasa lo contrario, es una explicación. El fenómeno de los ninis, punto y coma, es decir, coma, de los jóvenes que no estudian ni trabajan, es cada vez más delicado. Ahí está, ¿no? Sirvió para dar una explicación. Y en el primer caso para hacer un contraste. No se compliquen, úsenla solo en esos casos y verán que se va a ver mejor el texto y bueno, además de que van a saber usarla. El otro signo de puntuación que también vamos a tener que usar en algún momento son los dos puntos. A diferencia del anterior, del punto y coma, no es un signo que sea obligatorio, ¿no?, que sí hay que usar. Los dos puntos son un tanto negociables, aunque si alguien quiere usarlos en base a los dos usos que para nuestro caso en texto argumentativo están permitidos, adelante, ¿no? Entonces, dos puntos se pueden usar antes de iniciar una enumeración. No siempre, no es recomendable, no se ven muy bien, ¿no? Pero si en algún momento ustedes consideran, quieren integrarlos, adelante. Y a veces hay oraciones que nosotros queremos explicar, o frases o palabras que ponemos. Y fíjense, si dos líneas arriba habíamos puesto es decir, ¿no?, para dar una explicación acerca de una frase, pues más abajo, en vez de es decir, podemos poner dos puntos, hacen la misma función. Podemos soltar la frase, dos puntos y explicarla. Si se les complica demasiado el uso, no los empleen. En este caso, no los vamos a emplear para dirigirnos a alguien en una carta o en un recado, o para insertar un diálogo, porque no lo vamos a emplear. De acuerdo a las características del texto, estos son solamente los dos usos que requerimos. Y ahí están los ejemplos, ¿no? El primero enumera. En su bolsa guardaba muchas cosas. Dos puntos, plumas, libretas, maquillaje y dinero. Y el segundo, que es el que les decía, para que los dos puntos sustituyan a los conectores, la existencia del hombre está llena de misterios. Dos puntos, la muerte es uno de ellos. Para no decir, la existencia del hombre está llena de misterios. Y uno de ellos es, ¿no? Fíjense, o es decir, la muerte es uno de ellos, usamos los dos puntos. Los dos puntos hacen esa función explicativa, pero no se quiebren la cabeza, no es necesario que se la quiebren con comas y puntos y comas, en todo caso. Luego vienen nuestros siguientes signos de puntuación, los puntos, ¿no? Los puntos, punto y seguido y punto y aparte. Los puntos, sobre todo el punto y seguido,
cuesta, es como latoso, es como, híjole, ¿en qué momento pongo un punto, no? Y no podría ser una coma. Entonces, miren, aquí les voy a decir algo. El punto y seguido y el punto y coma son los dos signos subjetivos, psicológicos. Sí, es necesario que dentro de sus párrafos utilicen puntos y seguidos, tampoco es negociable, pero se parecen, o sea, hay veces en que uno dice, bueno, y si en vez de un punto y coma pongo un punto y seguido, se vale, pueden ir juntos, no va mal, ¿no? Es básicamente la misma idea. Hay veces en que si yo quiero hacer un contraste, ¿no? Si yo quiero integrar no obstante, en vez de poner un punto y coma, pongo punto y seguido, ahora sí mayúscula, no obstante, coma y sigo. Puede ser indistintamente uno u otro. Igual, hay veces que ya acabé de explicar algo, ¿no? Por ejemplo, la diapositiva anterior veíamos, ¿no? Esto de los misterios de la vida y que uno de ellos es la muerte. Yo puedo poner un punto y seguido y desarrollar una idea que está relacionada directamente, pero ya no habla de lo mismo. Ya no va a seguir hablando de la muerte, porque ya terminé de explicar esa idea y por eso coloqué el punto y seguido. Sin embargo, bueno, igual pueden usarlo antes de sus conectores, ¿no? Pueden usarlo cuando ustedes sientan que ya acabaron de explicar. Por ejemplo, hablábamos en algún momento que los párrafos también se conforman de una estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Hay veces en que yo puedo plantear la introducción de mi párrafo, es decir, la idea principal, colocar un punto y seguido y continuar con el desarrollo de esa idea, ¿no? Y la conclusión. Entonces, úsenlos. Ahí sí son signos que se deben usar y con los cuales sí se debe tener cuidado y se debe poner uno a trabajar. El punto y aparte, bueno, el punto y aparte no es nada complicado. El punto y aparte tiene dos usos. Uno, termina uno el párrafo, ¿no? Separa ideas, dice, porque dijimos que la regla explica que en cada párrafo se expone una idea. Entonces, cada vez que yo concluí un párrafo, punto, no lo olviden, en serio. Si lo olvidan, se va a evaluar negativamente. No sabemos, el que está leyendo no sabe qué pasó, no sabe si se iban a integrar algo más, si se les olvidó, o no saben si, no sé, ¿no? Borraron y se les desajustó el espacio. Siempre que terminen su parrafito, punto, 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 y sobre todo el punto final, no se me les olvide, porque son criterios básicos a la hora de escribir, cosas básicas que los que escriben deben tener en consideración, porque igual la ausencia del punto y aparte indica que, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Pidió otra hoja para hacer el texto y se extravió, o se le acabó el tiempo y ya no acabó, no sabemos. Siempre coloquen sus puntos y aparte, ¿no? O punto final en este caso, son sustanciales y obligatorios. Vamos a hablar ahora de los signos auxiliares. Los signos de puntuación son muy complejos, sí es cierto, es muy complicado aprender a usarlos, pero para ello también vamos a tener estas otras herramientas que son los signos auxiliares. Estos signos nos van a facilitar un poquito también aprender, sobre todo ayudarnos a organizar la información dentro de los párrafos. Estos sirven para eso. Estos no son, los signos auxiliares no son interpárrafos, son intrapárrafos. Sirven, como lo dijimos al principio, para señalar algunas de las particularidades dentro de las oraciones. El primero de ellos es el paréntesis. El paréntesis se puede usar, no hay ningún problema, no está peleado. Los paréntesis básicamente sirven para separar oraciones aclaratorias, así como usamos las dos comas, ¿no? Para separar información adicional dentro de la oración. Si en algún momento yo ya usé demasiadas comas, puedo usar el paréntesis, no hay ningún problema, está bien. También, eso sí, lo van a llegar a emplear, es muy probable que lo empleen. Los paréntesis sirven para encerrar dentro de ellos las siglas de las instituciones que podamos aludir en el texto. Asimismo, nos pueden servir
básicamente para eso, para el nombre de, bueno, las siglas de instituciones, para información secundaria, información aclaratoria, sobre todo eso, cosas que uno quiere aclarar pueden ir ahí dentro. Entonces no se espanten, ¿no? Pues ya después vamos a poner algunas condiciones para su uso. Tenemos este ejemplo, ¿no? Cuando dice, esta extraña enfermedad que me aqueja, ¿no? Abre paréntesis, tan absurda que ningún médico ha podido diagnosticarla. Cierra paréntesis, puedo poner una coma, ¿no? Puedo poner una coma, ¿por qué? Porque si yo quito toda la información que está dentro del paréntesis, la oración de afuera se sigue entendiendo, lo que no está remarcado. Fíjense, vamos a leerla. Esta extraña enfermedad que me aqueja me ha impedido continuar con mis actividades. Es muy común que muchas de las veces después de que se abre y se cierra un paréntesis, se coloque una coma, porque hay que dar una pausa o un orden al que está leyendo. El que leyó ya leyó mucha información, entonces necesita una pausa para hacer como el break, ¿no? Que le permita ordenar la información. No están peleadas tampoco las comas con los paréntesis. No se preocupen, no se espanten, se vale. Si ustedes consideran que va, como en este caso que es una oración muy larga, la que está encerrada entre paréntesis, y necesitamos hacer la pausa, aún cuando pareciera ser que rompe la oración, pero no la rompe porque ahí está sujeto y predicado antes del paréntesis, ustedes pónganle coma, no pasa nada, ¿no? Si consideran que no la lleva, no la lleva y no ocurre nada. Y el ejemplo, ¿no? El asunto de encerrar siglas de instituciones entre paréntesis. La primera vez que aparecen, ¿no? Ya lo veremos también en algún momento, pero la primera vez que uno va a utilizar unas siglas, siempre debe tomarse la molestia de explicarle al lector de qué se tratan esas siglas. Nosotros no sabemos quién nos va a leer, no podemos dar por hecho que todas las personas entienden las siglas. Las siglas muchas de las veces son regionales, son locales, solo los que vivimos en el lugar las comprendemos. No sabemos, eso tampoco, si el que nos va a leer es extranjero, ¿no? Hispanoparlante, por supuesto. Pero debemos tomarnos esa molestia, además de que si le vemos el lado malévolo, maquiavélico, estamos aprovechando mejor el espacio de los renglones de manera justificada, no estamos quemando espacio para rellenar. Entonces siempre que se utilice por primera vez unas siglas, ¿no? Pues pueden poner el Instituto Politécnico Nacional entre paréntesis IPN y continuar con la oración. De la misma manera incluso se sugiere que se haga cuando se habla del Distrito Federal, si es que van a utilizar sus siglas DF. Entonces se puede poner el Distrito Federal completo y entre paréntesis únicamente DF y continuar. Ahora, ya con eso, se indica que una vez que vuelvan a usar la referencia, pueden usar solamente las siglas sin necesidad de emplear los paréntesis o los puntos. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente, el guión largo. El guión largo, los paréntesis y las dos comas que sirven para separar oraciones aclaratorias tienen la misma función. Se sugieren o se les dan varias sugerencias para que tengan opciones. Hay por ahí, ya lo vamos a ver, alguna regla que nos modera el uso de comas por párrafo. Entonces, porque bueno, es que también uno tiene que aprender a organizar la información sin tener que colocar 8000 comas, ¿verdad? Entonces, el guión largo también nos puede servir solamente, no para las siglas, solamente para las oraciones aclaratorias. Si ya usé muchas comas, si ya usé un paréntesis y necesito insertar otra oración aclaratoria, puedo usar el guión largo. Cuando estoy diciendo guión largo, estoy diciendo que es un poquito más largo que nuestro guión normal. Nosotros debemos, ahorita lo vamos a ver, usar el guión corto, siempre, pero un guión corto, nosotros tenemos como, cada persona tenemos una medida de guión. El guión largo, el que separa oraciones, sí debe marcarse, no queremos un guionzote así de medio renglón, pero sí un poquitito más largo que el normal para que el que lea sepa que estamos usando guión largo y no que nos equivocamos integrando unos guiones cortos ahí en medio de la oración. Miren,
Una lujosa espada en cuyo puño brillaban las esmeraldas, los rubíes y los brillantes, refulgiendo incluso en esa joya, se abre guión largo, regalo de los principales hombres de México, los colores de la nueva nación independiente. Fíjense, sí, es igual exactamente que hace rato. Si yo quito lo que está entre los guiones, la oración, la original, la que no está remarcada, se debe entender. Entonces, tomen eso en consideración. Cuando uno encierra oraciones aclaratorias o secundarias entre dos comas, entre paréntesis o entre guiones largos, debe hacerlo bien consciente de que esa información es solamente eso, aclaratoria, y por eso está entre dos signos. Porque si yo la retiro completa, la otra idea se debe comprender. No se separa información nada más porque tengo que hacerlo, sí, pero tengo que aprender a hacerlo. Eso le va a dar, como les decía, mayor atractivo a la lectura, se nos va a evaluar muy bien, porque va a decir, bueno, esta persona sabe usar varios signos, tiene varias opciones, integra información adicional a sus ideas, se evalúa bien, pero hay que saber hacerlo, tampoco nada más lo hagan al aventón. Guión corto. Bueno, el guión corto es obligatorio cuando escribimos, ¿no? Vamos a llegar, nuestra hoja, ya en algún momento se había comentado, es una hoja que ya viene impresa, como una hoja de cuaderno, trae sus márgenes y trae líneas, ¿no? Afortunadamente es una hoja rayada, no es una hoja en blanco. Cuando uno está escribiendo sobre un renglón, va a llegar un momento en que se va a acabar, ¿no? Vamos a topar con el margen derecho. No siempre, como en las computadoras, cuando le ponemos al Word la opción de justificar, no siempre vamos a tener la suerte de que se acabe el renglón y en ese momento se acabe una palabra. Las más de las veces va a ocurrir que se nos acabe antes la palabra, o se nos acabe antes el renglón que la palabra. Tenemos que usar el guión corto para separar esas palabras que se van a tener que cortar o que separar. Es muy importante que si no saben separar palabras en sílabas, aprendan a hacerlo. Un error ortográfico común ocurre cuando se nos acaba el renglón y separamos la palabra así como caiga, ¿no? Entonces, si estoy escribiendo, por ejemplo, la palabra perro, escribo la letra P, la E, una R, pongo un guión y abajo pongo R y O. Y entonces digo, órale, ¿y eso cómo se lee? ¿No? ¿Perro o cómo? No. Acostúmbrense a separar por sílabas, por sílabas que sean leíbles. Para eso sirve el guión corto. Ahora, sugerencia adicional, si ya está, ¿no?, el margen encima y ya el guión no me cabe, no me cabe dentro del margen, por algún asunto del destino, ese guioncito corto tuviera que mandarse afuera del margen, no, sugiero que preferiblemente lo pongan abajo de la última letra con la que se cortó la palabra, pero siempre, insisto, cuiden eso más que si va dentro o afuera del guión corto, por favor, eso sí es una petición muy especial, corten sus palabras de manera correcta y usen un guión, tampoco las dejen así como que pues ahí, a ver, tú entiendes lo que estoy haciendo. Los guiones cortos también sirven para separar palabras compuestas. Hay palabras que se componen de dos, ¿no?, de dos palabras, y se separan con un guioncito corto en medio para articularlas. Ahora, muchas personas no sabemos usar esas palabras, no sabemos cuáles son esas palabras y las utilizamos equivocadamente. Por ejemplo, yo me llegué a encontrar quien me ponía la palabra fácil, guión corto y luego mente, ¿no? Y yo dije, bueno, eso sí, no, es una palabra compuesta, pero no lleva guiones, no necesita separarse. Entonces, si no saben utilizar este guión o en qué palabras, o en qué casos separa o, no es cierto, conjuga o conjunta a palabras compuestas, mejor no lo empleen. Preferimos que eviten el error y que mejor las pongan por separado antes que se equivoquen. Los guiones cortos también
nos sirven para separar periodos de años. No sabemos si en algún momento el tipo de texto que trabajen o el tipo de tema que les toque implique separar periodos de años, ¿no? Cuando queremos hablar como de, no sé, el bicentenario, o del inicio y el fin de una guerra, o los años que vivió, en que nació fulanito y murió, bueno, puede servir. No es muy recomendable, pero puede servir. No es muy recomendable poner entre paréntesis, por ejemplo, si yo voy a hablar de Lázaro Cárdenas, poner el año en que nació y el que murió, porque esa es información completamente irrelevante, pero si llegaran a usarlo. Ahí están los ejemplos, ¿no? Ahí tenemos la unificación de los países europeos sentó las ¿no? Se acabó el renglón, guión, bases, abajo, continúa, de la Primera Guerra Mundial. Abajo está, en el siguiente caso, el ejemplo de las palabras compuestas, bueno, dos, que se pueden escribir utilizando un guión en medio, teórico práctico y física química. Sin embargo, yo sugiero que no nos arriesguemos y mejor no lo empleemos en ese caso. Y por último, el de los periodos 1810-2010, el bicentenario, ¿no? Y 1939-1945, el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son los usos, pero sobre todo el primero es el que nos debe ocupar. Las comillas. Las comillas se pueden emplear, ¿no? No hay ningún problema. No están peleadas, de hecho, hay exigencia de que se pudieran usar en la mayor parte de los casos, de acuerdo a las temáticas que nos hemos encontrado. Las comillas tienen varios usos. A veces es necesario por X, Y o Z para reforzar el argumento que integremos alguna frase célebre o ajena a nosotros. Esa frase célebre o ajena se entrecomilla. Títulos de libros, de revistas, de periódicos, de programas de televisión, de redes sociales, se entrecomillan. Palabras extranjeras, no, a veces necesitamos usar a fuerza una palabra extranjera por la razón que sea, ya sea para explicar que ese es el término con el que comúnmente se denomina. Entonces la palabra extranjera, acuérdense que no se permite usarlas, pero si las tenemos que usar por alguna extraña necesidad, la ponemos entre comillas. Los modismos, ¿no? También los barbarismos, esas palabras que habíamos explicado que resultan de la combinación o la influencia de palabras extranjeras con el uso cotidiano. Insisto, si por alguna razón se tienen que usar, se entrecomillan. Las palabras u oraciones que se quieren enfatizar. Muchas veces queremos resaltar alguna oración como para decirle al lector, esto es importante. Sin embargo, yo sí voy a sugerir ser muy cuidadosos en eso, porque luego sucede que todo el texto es importante y cada dos líneas queremos enfatizar oraciones, entonces comillas, 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 comillas. Se dice que el que escribe bien, ¿no? O que por lo menos quiere pretenderlo, en vez de enfatizar una oración que quiere resaltar con comillas, lo debe hacer con una buena redacción. Entonces, vamos a tratar de emitir este uso. Y el último, cuando se intenta dar un sentido irónico a algo, tengan mucho cuidado. No sabemos quién nos va a leer, no sabemos si al hacer esto, si al ironizar o darle un sentido irónico a una palabra con un par de comillas, provoquemos reacciones adversas en el lector. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado. Por ahí me llegué a encontrar un texto que decía, el presidente, entre comillas, Felipe Calderón, o sea, cuando hacía eso, estaba poniendo entredicho que fuera presidente. Más allá de sus creencias políticas, que son muy respetables en el texto, eso no debe pasar, debemos ser muy neutros y sobre todo muy formales y serios. Por eso, si vamos a ser irónicos o vamos a enfatizar algo, que sea con mucho, mucho, mucho cuidado, con pincitas, para no entrar en disyuntivas innecesarias con los lectores. Aquí hay unos ejemplos, ¿no? Frase célebre. Emiliano Zapata dijo, se abren comillas, la tierra como la mujer es de quien la trabaja, se cierran comillas. El Principito es el título de un libro, ¿no? Entre comillas, es una novela que toda persona debiera leer. Tercer ejemplo, que es el del sentido irónico. Se dice que Carlos Salinas ha sido, entre comillas, el mejor presidente de la nación mexicana. Eso, mucho cuidado, no debemos
provocar al que nos está leyendo, ¿no? Imagínense con este ejemplo que el que nos está leyendo es un arduo defensor del salinismo y cuestionamos eso. Entonces, por muy profesional que él sea, por muy crítico que sea, puede tomarlo a negativo y puede evaluarlo mal en términos de la argumentación. Finalmente, ¿no? Debemos tener presente que hay un conjunto de signos que no podemos usar por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, porque el texto argumentativo no lo permite. El primero, bueno, los que ya hemos repetido hasta el cansancio, son los signos de interrogación y los signos de exclamación. Están prohibidos. Los puntos suspensivos, no, bueno, estos tenemos una mala costumbre de usarlos, desgraciadamente, sobre todo las personas más jóvenes que emplean redes sociales o que mantienen conversaciones en línea, que chatean pues, ¿no? O que mandan mensajes de texto, pues muchas de las veces, quién sabe por qué mal hábito, tendemos a poner puntos suspensivos para todo, ¿no? Y había quien me decía, oye, entonces, al final, en el último párrafo, en el de la conclusión, ¿no me puedo poner puntos suspensivos como para decirle al lector continuará? Le dije, bueno, ¿cómo crees? O sea, ¿quieres que te reprueben desde el principio? No. El texto, ¿no? Como exige formalidad y seriedad, y es un texto académico, y son unos requisitos, no podemos utilizar estos signos que como su nombre lo indica, generan suspenso, generan duda. Los puntos suspensivos básicamente se utilizan en los textos literarios, porque tienden a eso, ¿no? A la duda, al suspenso, a que uno piense, ¿no? Lo que quiera, el continuará. Entonces aquí quedan estrictamente prohibidos. En cuanto a las cantidades del uso de los signos, las comillas, si las van a usar, porque las pueden usar, las deben usar en algunos casos, no abusen de ellas. De preferencia, no queremos que se usen más de un par, vaya, abiertas y cerradas por supuesto, un par de ellas por texto. Es un texto muy pequeño, como les dije, es preferible enfatizar las ideas usando una buena redacción, usando una buena combinación de los otros signos que con las comillas. Si por algún motivo les llegan a tocar temáticas donde, por ejemplo, haya que hablar de redes sociales y estar mencionando sus nombres constantemente, bueno, si voy a hablar de Facebook, de Twitter, de, no sé, de Hi-Fi, no sé qué ya ni existe, bueno, si van a enumerar esas redes y van a tener que usar sus nombres un par de veces en el texto, bueno, por supuesto que les van a salir varias comillas, pero ahí se vale, ¿no? Más allá de eso, si las temáticas no lo ameritan, entonces probablemente ni siquiera tengan que usar ni un par, pero como máximo dense dos. En cuanto a los paréntesis también, los paréntesis no son signos que se vean bien, no abusen de ellos. Si los emplean, que no sea más de un par, igual, abiertos y cerrados, no más de un par. Eso sí, todavía más que las comillas se ven terribles, es como si uno no supiera qué escribir y todo se lo deja al paréntesis, como si fuera una especie de subidea o de pensamiento oculto, qué sé yo. Entonces no, de preferencia por favor, solo un par como máximo. Comas, les decía hace un rato, hay una regla, ¿no? Dicen que un texto bien escrito no usa párrafo por párrafo más de 6 comas. 6, 7, ¿no? 6, 7 son como el número máximo de comas que se puede usar por párrafo. Ya sabemos que los párrafos más o menos deben, bueno, no más o menos, deben estar forzosamente entre las 5 y las 9 líneas, que es como el promedio está entre 7, 8 líneas. Entonces, si atendemos a esas medidas y le calculamos que en cada línea haya una oración, está perfecto, ¿no? El 6 o 7 comas es un número ideal. Pero no abusar de ellas, salvo que enumeremos, pero tampoco vamos a estar enumerando en cada párrafo, se recomienda combinar, ¿no? Que combinemos el uso de las comas con puntos y comas, con guiones largos, quizá por ahí algún paréntesis, aunque menos, ¿no? Pero si hacemos una buena combinación de puntos y comas y guiones largos, el texto se va a ver muy bien, va a dar muy buena presentación
E insisto, el que lo lea también se va a quedar con un buen sabor de boca porque va a saber que el que está escribiendo, aunque no sea cierto, que el que está escribiendo sabe hacerlo porque sabe usar estos signos auxiliares, estos signos de puntuación. Bien, pues espero, ¿no? Ya para finalizar nuestra sesión, espero que estas reglas se comprendan. Estas reglas, sobre todo las de signos de puntuación que son fundamentales, se comprenden mejor cuando uno lee. Es una estrecha correlación, ya lo hemos comentado, entre leer, hacer comprensión de lectura y escribir bien. Ajá. Entonces, sobre todo los signos de puntuación son los que más nos preocupan. El uso de signos auxiliares que nos van a ayudar a darle como más variedad al texto, también son importantes. Identifiquen las reglas, vean, o sea, estas reglas, entiéndanlas a la luz de textos que ustedes lean, pero también cuando escriban procuren aplicarlas y bueno, ya saben que no hay nada mejor que para aprender a escribir como la práctica diaria. Muchas gracias.